Hola, muy buenas tardes a todos los que están hoy día participando en esta charla. Como les contó Natalia, mi nombre es Lidia Medina, yo soy enfermera del Centro del Cáncer de UC Cristus. Llevo varios años trabajando dentro de la red, primero en la área hospitalizada de oncología y luego en el Centro del Cáncer, que ya llevo muchos años, y especialmente tratando y atendiendo pacientes con cáncer de mama. Entonces, por eso es la invitación. Es un tema que a mí me apasiona y que ojalá en el fondo podamos hoy día hablar y hacer un poco de conciencia de por qué este tema es tan importante, hablarlo no solo en octubre, sino que ojalá sea todos los años. Yo siempre digo, nosotros nos aprovechamos un poco de lo que es el octubre rosa, porque es algo de la OMS, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. La OMS en el fondo declaró, por decirlo de alguna forma, el octubre rosa para que las personas tomen conciencia de la importancia que significa el cáncer de mama, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Entonces, a raíz de eso es que hoy día hacemos un llamado y ya vamos a hablar de cuál es la importancia y por qué la detección temprana es tan importante en cáncer de mama. Y eso es el tema que nos convoca hoy. Así que muchas gracias en el fondo por estar y por participar. Y como comentó Natalia, al final de la charla vamos a intentar resolver algunas o la gran mayoría de sus dudas. ¿Por qué hoy día estamos hablando de cáncer de mama? Es porque, espérame un segundo, porque no me deja avanzar en la presentación. Ahí sí. El cáncer de mama, para poder hablar o entender de qué estamos hablando, sabemos que es una enfermedad que afecta a las células de la mama. Suena como lógico, pero no para todas las personas es así. ¿Y de dónde vienen las células mamarias? En el fondo vienen de la glándula mamaria. Ahora hay que entender también que la glándula mamaria no solo tiene la mama en sí, no solo tiene componente de la glándula, sino que también hay tejido fibroso, también hay tejido graso dentro de la mama en sí. Y hay unas células en particulares que están dentro de la glándula que se llaman ductos o lobulillos, y es desde ahí donde se originan las células del cáncer. ¿Cómo sé yo que el cáncer se está originando de las células de la glándula mamaria? Es con la biopsia. La biopsia en el fondo siempre es el examen que va a confirmar el diagnóstico de dónde viene el tipo de cáncer y en particular en el fondo qué conducto o ducto es el que está afectando. ¿Qué caracteriza al cáncer de mama y a los cánceres en general? Que tienen la capacidad de multiplicarse sin control. Eso es lo que caracteriza a las células cancerígenas. Las células cancerígenas, por distintos motivos, se multiplican más rápido de lo habitual y además de reproducirse más rápido de lo habitual, se reproducen en forma desordenada. Y eso es lo que origina un tumor y eso es lo que va a originar el cáncer. Y estas células tienen la particularidad de que pueden, además de multiplicarse, viajar a otro órgano o a otro lugar. Y eso es lo que nosotros llamamos metástasis. Cuando el cáncer ha viajado a otro órgano o a otro lugar, es lo que se llama metástasis. Ahora, dependiendo del tipo de cáncer, es donde le gusta viajar. Tiene lugares preferidos, por decirlo de alguna forma. El cáncer de mama, donde da metástasis en el hígado, en el pulmón y en los huesos. Por eso que muchas personas cuando se diagnostican con cáncer de mama, además en el fondo de tener la biopsia, le piden exámenes complementarios, que es un escáner de tórax, abdomen y pelvis, y un cintigrama óseo para ver si hay enfermedad en esos lugares que yo les acabo de mencionar, que son el hígado, el pulmón y los huesos. Y ahí cuando la enfermedad ha viajado, ha migrado a otro órgano u otro lugar, en el fondo hablamos de un cáncer de mama metastásico. ¿Por qué hoy día estamos hablando de cáncer de mama? Porque sabemos que hoy día, hablando de nuestro país, de la situación en particular, hoy día el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres chilenas. Y hoy día se ha transformado y eso ha ido cambiando en los últimos años. Hoy día el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres chilenas. Hace años atrás era el cáncer de vía biliar o vesícula biliar. Se hicieron algunas intervenciones que en el fondo que también se incorporó en el GES, por ejemplo, el tema de tener un cálculo y poder operarse de los cálculos biliares. Hace muchos, muchos años atrás era el cáncer cervicuterino, también se hicieron intervenciones. Hoy día el PAP está incorporado en la mentalidad de todas las personas, de todas las mujeres. Entonces se han hecho algunas intervenciones que han logrado disminuir esa tasa, pero también hay algunas cosas que han hecho nuestros estilos de vida. Lo más probable es que detectemos hoy día, pero hoy día sabemos que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres chilenas. Entonces, por eso es hoy día nuestro llamado de atención y ojalá en el fondo podamos aprender un poco más de esta enfermedad. Hoy día
En particular, y cada día, hoy día que es 25 de octubre, sabemos que cada 3 horas se está diagnosticando una mujer con cáncer de mama. Es así de importante. Y además sabemos que hoy día la mortalidad, cuántas mujeres se mueren por cáncer de mama, se mueren 1.600 mujeres al año. Y lo otro que nos ha pasado y que creemos que va a influir mucho en cómo se va a comportar este cáncer en los próximos años es que nos pasó en pandemia. En pandemia sabemos que además de todo el susto en el fondo que teníamos por el tema del virus, de contagiarnos, que estuvimos encerrados, pero ese encierro llevó a que se estén haciendo diagnósticos más tardíos del cáncer de mama y eso también llevó a que la mamografía, por ejemplo, que es el examen que nos permite hacer detección temprana, que nos permite hacer detección precoz, se hicieron un 60% menos de mamografía de lo que se hacía en los años previos. Entonces, eso nos afectó en el diagnóstico y sobre todo en el diagnóstico, lo que se cree en el fondo que va a afectar en el diagnóstico oportuno, el diagnóstico precoz. Entonces, es así de importante, en el fondo, el cáncer de mama en nuestro país. Lo otro, cuando uno empieza a derribar mitos sobre el cáncer de mama, si se fijan, yo les he hablado todo este rato sobre los números, que es la principal causa de muerte en nuestro país, que las mujeres en Chile hoy día se están muriendo por cáncer de mama versus otros cánceres, pero hablamos siempre de las mujeres. Entonces, el primer mito a derribar es que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Si bien afecta en un porcentaje muy, muy menor, el 1% de las personas con cáncer de mama son hombres, pero no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Y lo otro, que en el fondo como mito a derribar, es que si bien se presenta con mayor frecuencia sobre los 50 años, tampoco significa que si yo tengo 20, 30 años, 35 años, no pueda tener cáncer de mama. Los cánceres en general y el cáncer de mama en particular es una enfermedad que no discrimina edad, condición social ni lugar donde uno viva. El cáncer de mama va a afectar a todas las mujeres por igual, de preferencia sobre los 50 años, pero no significa que si yo tengo 20 no lo pueda tener. De hecho, en nuestra base de datos a nivel de la red, nosotros tenemos una niña, una adolescente en el fondo de 18 años que tratamos con quimioterapia por cáncer de mama. Entonces uno dice 18 años, algo que uno no ve, cáncer de mama no se lo visualiza, pero es importante saber que el cáncer de mama no va a discriminar a quién puede afectar. Entonces eso significa que nuestro llamado también es que tenemos que estar siempre atentos a las señales de alerta, que también vamos a aprender cuáles son las señales de alerta. También sabemos que hoy día 7 de cada 10 nuevos casos de cáncer se diagnostican en mujeres mayores de 50 años, pero les acabo de decir que no es exclusiva sobre los 50, se diagnostica principalmente sobre los 50 años, pero en el fondo también tenemos mujeres jóvenes, por decirlo de alguna forma. Ahora, el concepto de juventud es cierto que puede ser un poco relativo, pero para cáncer de mama, en el fondo mujeres de menores de 40 años se consideran en el fondo mujeres jóvenes. Y esto es algo no solo a nivel, una problemática de Chile, a nivel mundial, a nivel de todos los países, sabemos que el cáncer de mama es una problemática. Sabemos que de 1 de cada 12 mujeres se va a enfermar de cáncer de mama a lo largo de su vida. Entonces, así de importante de que aprendamos y sepamos en el fondo del cáncer de mama. Cuando hablamos de cáncer de mama, sabemos, lo que hemos hablado hasta el momento es que es una enfermedad que viene de la glándula mamaria, que puede venir de los conductos o ductos o de los lobulillos, y eso le da el nombre de donde viene el cáncer. Hemos hablado también de por qué es la importancia, que sabemos que hoy día en el fondo las mujeres están muriendo por cáncer de mama, es la principal causa de muerte, pero cuando uno habla de factores de riesgo, esto es como sumar puntos, por decirlo de alguna forma, para que aumenta mi riesgo de cáncer de mama. Ahora, al tener factores de riesgo no significa necesariamente que yo vaya a tener cáncer, sino que al tener factores de riesgo significa que yo debo estar más atento y por lo tanto tener mayor precaución. Y estos factores de riesgo se clasifican, por decirlo de alguna forma, en factores de riesgo que se pueden, o yo podría hacer algunas acciones en que los pueda modificar y en que no tengo opciones de poder modificar. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo que no se pueden modificar, o hay uno de estos en particular que uno dice, a lo mejor podría hacer algo, pero, por ejemplo, el ser mujer, ya el solo hecho de ser mujer condiciona tener mayor riesgo.
Recordemos que el cáncer de mama también se puede dar en hombres, pero solo en el 1%. Entonces, el hecho de ya ser mujer aumenta, o sea, tengo riesgo de cáncer de mama. También sabemos que aumenta con la edad. Entonces, si tengo 30 años, es cierto, tengo menor riesgo, pero si tengo sobre los 50 años, mi riesgo aumenta. Y también muchas de las estrategias, en el fondo, por ejemplo, las estrategias ministeriales, garantizan la mamografía sobre los 50 años, también pensando en esto, que el grupo mayoritariamente de mujeres con cáncer de mama se presenta sobre los 50 años. Entonces, a medida que avanzo en la edad, también voy a aumentar mi riesgo de cáncer de mama y tengo que estar más alerta. La edad de la primera menstruación, si eso ocurrió antes de los 12 años, que es lo que se conoce como término como menarquia, si eso ocurrió antes de los 12 años, también tengo mayor riesgo. ¿Y esto con qué relación tiene? Y tiene relación con el siguiente también factor de riesgo, que es la menopausia. Si la menopausia, que es cuando termina la menstruación, como en términos generales, eso ocurre después de los 55 años, también aumentó mi riesgo. Entonces, cuando hablamos de que la primera regla llega antes de los 12 y la última menstruación fue después de los 55, de lo que estamos hablando es que mientras más ciclos menstruales yo tengo, es decir, mientras más veces me llega la regla a lo largo de mi vida, aumento mi exposición natural a estrógenos. Entonces, si mi regla partió muy chica, antes de los 12 años, o dejé de menstruar muy tarde, después de los 55, tengo más ciclos menstruales. Entonces, al tener más ciclos menstruales, aumento mi exposición a estrógenos. Antecedentes familiares. Tener antecedentes familiares de cáncer de mama aumenta mi riesgo efectivamente de tener. O sea, si yo tengo una mamá, una hermana, una tía, una abuela con cáncer de mama, aumenta mi riesgo. Muchas veces, y se ha difundido, uno no tiene antecedentes. ¿Ustedes saben cuántas personas diagnosticadas con cáncer de mama tienen antecedentes familiares? Uno instintivamente tendería a responder y a decir, o sea, la mitad de las personas tienen antecedentes familiares. Pero al contrario de la creencia, solo el 10% de las personas que se diagnostican con cáncer de mama tienen algún antecedente familiar. Es decir, la gran mayoría son el primer caso en la familia. Entonces, si bien tengo antecedentes familiares, tengo que estar más atento, más alerta, no significa que si yo no tengo ningún familiar con cáncer de mama, no voy a tener, en el fondo, o no tengo riesgo del cáncer de mama. Otro factor de riesgo es ser portadora de una mutación que se llama BRCA1, BRCA1 o BRCA2. Y en esto yo creo que Angelina Jolie hizo muy conocido este tema de la mutación. Ahora, ella tenía harto antecedente familiar de cáncer de mama. Entonces, al tener más antecedentes familiares, ella se hizo este estudio genético, que es cierto, no todas las personas en el fondo nos andamos haciendo estudios genéticos por la vida, pero ella, como tenía este antecedente familiar importante de tener mucha familia con cáncer de mama, se hizo este estudio genético. Y ella salió que te portaba este gen. Ser portadora de este gen significa que aumenta mi riesgo de cáncer de mama y la decisión que ella tomó fue hacerse una mastectomía preventiva o profiláctica que llama. Entonces, se sacó las glándulas mamarias, se puso prótesis y con eso disminuyó su riesgo. Ahora, la mutación de BRCA no está relacionada solo con cáncer de mama, sino que también está relacionado, por ejemplo, con el cáncer de ovario. Entonces, si se fijan, esto es como ir sumando puntos para estar más atentos o más alerta. Ser mujer, tener mayor de 50 años, si mi primera regla llegó antes de los 12, si mi última regla fue después de los 55, si tengo algún antecedente familiar con cáncer de mama, si soy portadora de la mutación BRCA1 o BRCA2, y por qué dejé para el final este factor que se considera como no modificable, que es la nulipariedad, significa no tener hijos, o tener el primer hijo después de los 30 años. Entonces, cuando hablamos de un factor de riesgo que no es modificable, también hablamos también en paralelo va con nuestros estilos de vida. Si yo pienso en mi abuelita, en mi bisabuela, eran mujeres, primero, que tenían muchos hijos. Segundo, que los hijos se tenían además muy temprano en edad estamos hablando, así como a los 25 años, las mujeres, mi abuela, mi bisabuela, ya tenían 3 o 4 hijos. Si hoy día, y tiene que ver con cómo vivimos hoy día, si hoy día yo junto 10 mujeres de 28 años y yo les pregunto cuántas de ellas han sido mamá por elección propia, lo más probable es que tenga una. Y si les hago la siguiente pregunta, ¿cuántas de ustedes quieren ser mamás ahora?
lo más probable es que también sea muy poco, una, dos con suerte. Entonces, hoy día, como vivimos, hacemos que por opción o no queramos tener hijos, porque también es una opción que es válida, pero aumenta nuestro riesgo de cáncer de mama, o tener el primer hijo después de los 30 años. Entonces, si bien se considera un factor de riesgo no modificable, en el fondo uno dice, si cambiamos a lo mejor, si en 30 años más nuestra tendencia es distinta, a lo mejor es un factor que podría cambiar, pero en sí no es un factor modificable porque tampoco uno va a andar queriendo tener hijos para disminuir el riesgo de cáncer de mama, ¿ya? Entonces, esto hablamos de factores de riesgo que no son modificables. Yo no tengo nada que hacer con mi edad, ni con la edad que me llegó la primera regla, ni con la edad que me va a dejar de llegar la regla, o si tengo antecedentes familiares. Solo ir sumando puntos para estar más atento. Esa es la señal detrás de esto. Y cuando hablamos de factores de riesgo que se pueden modificar o que puedo cambiar, son cosas en las cuales yo sí puedo influir o hacer acciones que me lleven a modificar estos hábitos principalmente. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo importante, sobre todo en las mujeres que son posmenopáusicas, es decir, en las mujeres que ya dejaron de menstruar, la obesidad se considera un factor de riesgo. El consumo de alcohol es un factor de riesgo que hemos descubierto en los últimos años que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Se dice que de 10 mujeres, en el fondo 3 de ellas tenían antecedentes de consumo de alcohol cuando se diagnostican con cáncer de mama. Y esto es algo que es súper controversial porque tampoco no existe así, hay diversos estudios que hablan del consumo de alcohol y cáncer de mama, pero tampoco no hay un consenso así como si existe una dosis segura de consumo de alcohol. Entonces, el mensaje es como mientras menos sea más seguro. Entonces, hay algunos estudios que dicen que podría ser que una copa, que tiene que ver un poco con la dieta mediterránea, una copa al día sería tolerable, entre comillas, pero no hay estudios concluyentes que digan que existe una dosis segura de consumo de alcohol para disminuir o que ese riesgo no exista. Y lo otro es la falta de actividad física, que tiene que también tener relación con la obesidad. Se considera que las personas que realizan actividad física de rutina, en el fondo hablamos de 30 minutos, por lo menos 5 veces a la semana, tienen un factor protector versus las personas que no realizan actividad física. Ahora, si yo analizo estos tres factores, la obesidad, el consumo de alcohol, la falta de actividad física, uno inmediatamente los asocia con otras enfermedades, con las enfermedades cardiovasculares, con la diabetes. Entonces, uno dice, hacemos como un 2 en 1. Ayudamos a prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, pero también disminuimos nuestro riesgo. Ahora, así como tenemos factores de riesgo, también tenemos factores protectores, que podrían ser al revés de esto. En el fondo, si yo hago actividad física, si no consumo alcohol, si tengo un peso y me alimento saludable, claramente voy a disminuir estos riesgos. Y lo otro, la lactancia. La lactancia también se considera un factor protector y tiene que ver, me voy a devolver solo un segundo para poder hablar de esto de la menstruación y la menopausia. Yo les dije, tiene que ver con la cantidad de ciclos menstruales que yo tenga. Mientras más ciclos menstruales o más reglas tengo en mi vida, tengo mayor riesgo porque tengo mayor exposición a estrógenos, ¿ya? Y también en el fondo tiene que ver con el hecho de tener o no tener hijos. Entonces, al modificar esto, en el fondo yo podría eventualmente tener factores que sean protectores, me va a ayudar. Cuando la lactancia materna se considera un factor protector, ¿por qué? Porque en la época en que yo estoy embarazada y luego estoy lactando, no tengo reglas o ciclos menstruales. Entonces, por eso se considera y pueden escuchar que la lactancia sea un factor protector. Ahora, volvemos a lo mismo. No porque yo sea obesa, consuma alcohol ocasionalmente, que es un hábito que en el fondo que uno pudiera considerar como relativamente normal, o la falta de actividad física, no significa que en el fondo que si yo soy obesa, consumo alcohol, voy a tener necesariamente cáncer de mama. Todo esto son como ir sumando puntos para estar más atentos o más alerta. Hay toda una campaña, por ejemplo, que hoy día incentiva el consumo de alcohol más que en el fondo que lo limita. Hoy día tenemos alcoholes que son rosados, hay alcoholes que tienen brillitos y que uno los asocia inmediatamente como a las mujeres. Entonces, hoy día las campañas comerciales o publicitarias más bien incentivan el consumo de alcohol que lo limitan. Entonces, ojo con todas estas cosas que en el fondo que tenemos. Cuando hablamos de cáncer de mama, siempre hablamos en el fondo de a qué cosas yo debo estar atentos o a qué cosas debo estar alerta.
Y esto se ha difundido históricamente en distintas formas. Hubo una campaña que tuvo limoncitos que en el fondo que tenían estos signos, y estos son los signos o síntomas de alergia, de alerta, perdón. Muchas de las personas consultan porque tocaron algo. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la protuberancia, es que yo me toqué, pero ese porotito, que lo definen así las personas, es como que está hacia adentro. O tengo huecos en la piel o en la mama. O siento en el fondo como en hendiduras o como que está hundido, por decirlo de alguna forma, la mama. Para poder reconocer muchos de estos signos, yo o me puedo mirar al espejo, porque hay cosas que yo voy a lograr visualizar si yo me miro, o hay otras que yo voy a lograr tocar. Por ejemplo, ¿qué cosas yo voy a lograr mirar si yo me miro frente al espejo? Una vena creciente. Ahora, es súper importante la vena creciente, las erosiones en la piel, que significa como que cuando uno tiene alergia se aparecen erosiones. Cuando hablamos de piel de naranja, y lo tenemos muy asociado y muy conocido con el tema de, por ejemplo, la piel de naranja que uno la asocia a la celulitis cosmetológica, pero la piel de naranja, la mama se ve igual como una naranja, así como pintitas naranjas. Eh, y la asimetría. Yo estoy segura que si hoy día les pregunto si su ojo derecho es exactamente igual al ojo izquierdo, todos tienen completamente identificado que el ojo derecho es 1 milímetro más chico o más grande que el otro, que está 1 milímetro más caído, que el párpado es aquí, que es allá, porque estamos muy conscientes de nuestro rostro. Nos maquillamos, nos lavamos los dientes, nos peinamos, entonces tenemos súper identificadas las diferencias que hay en nuestro rostro. Pero si yo les pregunto, ¿la mama derecha es exactamente igual a la mama izquierda? ¿Cuántas lo tienen identificado? Les aseguro que se van a sorprender si se miran al espejo y se van a dar cuenta que la mama derecha no es exactamente igual en tamaño, en ubicación. Hay una que está un poquito más caída que la otra. Puede que el pezón esté un poco más hacia un lado en la otra. Son distintas. Pero si nunca se han mirado al espejo, no van a lograr identificar cuando algo de verdad en el fondo sea asimétrico o que ocurra alguna diferencia. Lo mismo que las venas crecientes. Sabemos que nuestras mamas en el fondo, las venas se notan con mayor facilidad, son zonas que no están expuestas habitualmente al sol, pero si yo no me miro con frecuencia o con periodicidad, nunca voy a identificar que una vena creció más que la otra. Ahora, ojo que, por ejemplo, dice fluido desconocido. Sabemos que, bueno, cuando uno está amamantando, claramente va a salir leche por el pezón, pero también nuestros cambios hormonales hacen que si yo de vez en cuando me aprieto el pezón pueda salir un fluido, y que tiene relación con nuestra hormona. Pero si ese fluido salió solo una vez, me quedo tranquila. Pero si ese fluido se repite en el transcurso de los días, ojo que son señales de alerta. Entonces, si yo me toco algo, si yo veo algo raro, si la piel está erosionada, si el pezón está hundido o umbilicado, que se llama, porque el pezón en condiciones normales o está plano o sobresale, pero que esté hundido es señal de alerta. Que haya algún fluido por el pezón, que las mamas presenten alguna asimetría, que yo me toque algo duro o la mama esté dura o compacta, que la piel se parezca a una naranja, que la mama esté roja o que arda, o si yo toco un bulto, son las señales a las cuales yo debo estar atento y debo consultar. Cuando hablamos de autoexamen, ¿para qué hablamos y por qué aprendemos a hacer autoexamen? Ojo que hay muchas campañas alrededor del autoexamen y no es que esté malo, en el fondo el autoexamen es muy importante, pero nos permite ser consciente a cada una de las personas de lo que es nuestro cuidado. O sea, ¿quién mejor que nosotros en el fondo va a cuidar de uno mismo? Entonces, el hacer autoexamen nos permite fomentar el autocuidado. Nos va a permitir detectar lesiones, sí, pero lesiones que sean de más de 1 centímetro, es decir, lesiones milimétricas, yo no las voy a detectar con el autoexamen. Y lo otro importante es aprender cuándo debo hacer el autoexamen, porque si uno lo piensa, por ejemplo, en el periodo premenstrual, a la gran mayoría de las mujeres les pasa que antes de llegar la regla, uno se siente las manos duras, congestionadas, de hecho están tan sensibles que muchas veces a las personas el roce de la ropa les molesta. Entonces, claramente el periodo premenstrual o el periodo de la menstruación no son los periodos recomendados para hacer el autoexamen. El periodo ideal para hacer el autoexamen es como 9 a 11 días después de que llegó la regla, porque ahí, desde el punto de vista hormonal, las mamas están como más blandas, son más fáciles de tocar, de detectar algo. Entonces, 9 a 11 días después de que haya iniciado la regla, una vez al mes. Pero ¿qué pasa en las mujeres que no tienen menstruación? Por ejemplo, las mujeres que están
amamantando, que están embarazadas, o que no tienen regla, ya sea por un tema hay algunos anticonceptivos que provocan en el fondo amenorrea o que no deje de menstruar, o que están en menopausia. En esas personas que no tienen una regla, en el fondo se recomienda que elijan un día calendario. Y acá es a gusto del consumidor, o sea, yo puedo elegir el día 5, 10, 15, pero lo importante es ir manteniendo un calendario como para que yo lleve anotado que me hice el autoexamen este mes. Y lo más importante es que el autoexamen no va a reemplazar la mamografía, sino que es un estímulo o me va a permitir en el fondo lo que es el autocuidado. ¿Cómo hacer el autoexamen y que tiene relación con los señales de alerta que revisamos recién? Tiene básicamente 3 pasos o 3 partes. Lo primero es que yo me tengo que mirar frente al espejo. Acuérdense que hablamos de que hay cosas que yo voy a lograr ver y no tocar. Por ejemplo, si hay una simetría, si las venas están crecientes, si la mama está roja, si yo tengo piel de naranja, son cosas que yo voy a lograr ver y no tocar. ¿Por qué es importante hacerlo en el fondo con las manos en la cadera y luego con las manos arriba? Porque son proyecciones distintas de la mama. O sea, si yo estiro los brazos, la mama también se va a elongar y me va a permitir visualizar, por ejemplo, si el pezón está hundido. Eso me va a permitir, es más fácil visualizarlo con esta técnica de subir las manos que las manos en la cadera. Entonces, por eso se habla que son técnicas complementarias la mano y la cadera y poder levantar las manos. Eso es lo primero, mirarme frente al espejo. Luego, en el fondo, es palpar la mama y, ojo, que se hace con la parte plana de los dedos, por favor, no se vayan a enterrar las uñas, y uno va haciendo pequeños círculos y comprimiendo con la parte plana de los dedos hasta abarcar toda la zona de la mama. Uno puede dar 1, 2, 3 vueltas de acuerdo al tamaño de la mama. Y lo otro que es muy importante, que es fundamental, es que yo debo examinar también la zona axilar. ¿Por qué debo examinar la zona axilar? ¿Se acuerdan que cuando recién partimos hablábamos de que el cáncer tiene la particularidad de dar metástasis, que significa que viaja a otros órganos, a otro lugar? Y por donde viaja habitualmente el cáncer de mama, por donde empieza a viajar, es por los ganglios. Y los ganglios que tiene más cercanos son los ganglios axilares. Entonces, por eso es importante además tocar la zona axilar. Y lo mismo voy a repetir, acostada con una almohadita abajo del omóplato, que es el hueso grande que uno tiene en la espalda, porque eso me permite, en el fondo, poder tocar la mama más fácilmente. Y lo mismo, toco una mama, la zona axilar, y luego toco la otra, círculo hasta abarcar toda la mama y la zona axilar. Acuérdense que es muy importante también, en el fondo, hacer el autoexamen hacia la zona axilar. Realizarlo una vez al mes, entre 9 a 11 días después de que haya llegado la regla o la menstruación. ¿No quiere avanzar esta cosa? Ahí sí. La mamografía, yo sé que es un examen que muchas personas le tienen susto, entre que es molesto, yo no puedo mentir y decir no, no molesta, es un examen que puede ser molesto, va a depender de la tolerancia de cada persona, efectivamente en algunas personas puede provocar dolor, pero la mamografía, que finalmente es un tipo de radiografía que me va a permitir visualizar la mama en todo su aspecto, es lo único que me va a permitir hacer una detección temprana, una detección precoz del cáncer de mama. Es lo único que me va a permitir detectar lesiones que sean milimétricas y que es habitualmente lo que permite hacer una detección oportuna. Ahora, es importante también saber que las personas que tengan un examen alterado son casos que deben ser notificados por el GES, que es la garantía explícita de salud, y deben ser derivados a un médico especialista. Y eso, en el fondo, es algo que está publicado, si lo buscan en Chile Atiende, es algo que está y que es una garantía y es un derecho de las personas. ¿Cuál es la recomendación? Y este es un tema que la verdad es que es como bien polémico. Si uno busca la recomendación hoy día del Ministerio de Salud, dice que está recomendado desde los 50 años, cada 2 años, pero las recomendaciones internacionales, las guías internacionales recomiendan que la mamografía se debería hacer una vez al año y desde los 40 años. Cuando uno tiene algún antecedente familiar, puede que cambie la indicación, pero la norma general es que uno debería iniciar la mamografía una vez al año desde los 40. Ojo que también, como el tema de los mitos, el examen no daña tus senos. Es decir, por mucho que a uno lo compriman, lo aprieten, no va a pasar nada, la mama no se va a dañar, no se va a reventar ni por nada de esas cosas. Son un par de segundos, pero un par de segundos que pueden cambiar nuestra vida.
¿Qué pasa con las personas que tienen prótesis? También tienen indicación de hacerse la mamografía. Lo importante es que esas personas lo digan cuando se van a hacer el examen, porque ahí se hace una compresión distinta. Y la compresión, que es el apretar, es imprescindible para obtener buenas imágenes. Y la mamografía es lo único que me permite hacer una detección temprana, una detección oportuna. Se toman dos tomas o dos proyecciones. Nosotros hablamos que se hace una compresión hacia abajo, que es la proyección cráneo-caudal, y hay otra compresión que se toma la mama como de lado, que en el fondo que es la compresión oblicuo-lateral. ¿Por qué son tomas complementarias? Porque si se fijan y aparece al lado de la toma la imagen que se obtiene, uno obtiene la imagen de la mama, pero la proyección oblicuo-lateral me permite además obtener la imagen de la axila. Y yo les dije que por donde va a viajar el cáncer es a través de los ganglios que están principalmente en la zona axilar. Entonces, por eso se habla de que son complementarios y de que uno, en el fondo, no puede ser solo una toma y que sí o sí debe ser con la compresión. Es importante que sepamos que en el fondo que la mamografía hay una ley que salió hace relativamente poco tiempo y que significa que para las personas que son FONASA pueden acceder a la mamografía gratis con un copago cero, siempre y cuando se realice en el sistema público. Y lo otro es que no necesitan una orden médica, porque muchas veces estaba el inconveniente que las personas tenían que agendar una hora de consulta solo para pedir la orden de mamografía. Esta ley nos permite que las mujeres entre 50 y 69 años no necesiten una orden médica para realizarse la mamografía, solo necesitan agendar la hora, y esto está garantizado en el sistema público cada 2 años, ¿ya? Lo cual también es bueno porque cambió hasta hace el año pasado, la mamografía se garantizaba cada 3 años y desde marzo de este año está garantizada cada 2. Y lo otro que es importante que sepan es que existe un permiso para todas las personas que trabajan, y eso es independiente del lugar donde trabajen, que para todas las trabajadoras que tienen más de 40 años, tienen un permiso de medio día al año para realizarse los exámenes preventivos, y que en este caso se consideran los exámenes preventivos, la mamografía y el PAP. ¿Ya? ¿Por qué hemos hablado tanto rato y por qué hemos hecho énfasis en el tema de la mamografía? Cuando partimos, yo les dije, hoy día en Chile las mujeres se están muriendo por cáncer de mama, es nuestra principal causa de muerte. Hoy día sabemos que de 9 de cada 10 mujeres podrían sobrevivir si se diagnostican precozmente. El cáncer de mama, cuando recién se diagnostica, se clasifica en etapas 1, 2, 3, 4. Hablamos de cáncer de mama en etapa 4, cuando el cáncer ha dado metástasis, ha viajado a otro órgano o a otro lugar. Y claramente mis expectativas cambian. Cuando yo me diagnostico un cáncer de mama en etapa temprana, sabemos que en 5 años, de esas mujeres que se diagnosticaron en etapa temprana, de 100 mujeres, 90 a 95 están vivas. Pero si yo diagnostico un cáncer de mama en etapa avanzada, en etapa con metástasis, esas expectativas bajan. De 100 mujeres que yo tengo diagnosticadas con un cáncer de mama metastásico, en 20, 25 de ellas van a estar vivas en 5 años más. Entonces, hace gran diferencia, y que es lo que nos convoca hoy día, detectar el cáncer de mama en forma precoz, que en el fondo que diagnosticarlo en etapa avanzada o metastásica. Si a eso le sumamos que en la pandemia dejamos de hacer mamografía, claramente es algo a lo cual debemos llamar, incentivar, y que por favor hoy día todas, en el fondo, agenden sus horas para la mamografía. Yo le dije que el cáncer de mama era una patología GES, que significa que sea una patología GES, y de hecho fue una de las primeras patologías en incorporarse al sistema de garantías explícitas de salud, que significa que si yo tengo desde la sospecha diagnóstica, es decir, yo tengo la sospecha de tener un cáncer de mama, se puede activar el GES, y hay tiempos que se deben cumplir entre que yo sospecho que tengo el cáncer de mama, entre que se diagnostica, que se confirma, que yo inicio tratamiento y entre un tratamiento y otro. Entonces es muy importante, hoy día yo puedo acceder a Google, garantías explícitas de salud en cáncer de mama, y me aparecen los tiempos. Entonces es muy importante informarse, estar informado de que el cáncer de mama es una patología GES y cuáles son los plazos en el fondo a los cuales yo puedo acceder, y a los cuales en el fondo si esos plazos no se cumplen yo además puedo reclamar. Entonces, como para ir cerrando, sabemos que con qué recomendaciones nos quedamos, que debemos hacer mamografía anual desde los 40 años, es lo único que nos va a permitir hacer detección temprana. El autoexamen mensual nos va a permitir y promover el autocuidado,
pero nada va a reemplazar a la mamografía. Si yo tengo signos o síntomas de alerta que esté pesquisando, la consulta debe ser precoz y los estilos de vida saludables nos van a ayudar a modificar nuestros factores de riesgo, no solo para cáncer de mama, sino que también para todo lo que sean enfermedades cardiovasculares. Entonces hacemos como un 2 en 1. Esto es parte de una parte muy pequeña de nuestro gran equipo que trabaja en Centro de Cáncer. Este año hicimos nuestro Octubre Rosa. Si se fijan, todos tenemos algún accesorio, nos vestimos de rosa, pensando en aprovecharnos y tener más conciencia de la importancia que es lo que es el cáncer de mama como detección precoz. Y en el fondo somos José Cristo, que en el fondo que nuestra idea es que podamos hoy día incentivarlas y que hagan una detección temprana con el objetivo de poder hacer, ojalá nos podamos contar en 10 años más y yo no les esté contando que el cáncer de mama sea la primera causa de muerte y que hemos podido en el fondo diagnosticar oportunamente y que hoy día las mujeres no se estén muriendo por cáncer de mama. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Fue una excelente charla. Tenemos algunas